La noche del 14 de septiembre de 1984, la frontera norte de México parecía dormir bajo un silencio espeso. La carretera federal que cruzaba el desierto de Sonora hacia Arizona estaba casi vacía, iluminada solo por los faros intermitentes de algunos camiones que arrastraban su carga hacia el otro lado. Entre esos vehículos viajaban 3 camioneros experimentados: Jorge Ramírez, Francisco Lugo y Manuel Ordóñez. Los 3 eran hombres curtidos por los años en la ruta, acostumbrados a las largas jornadas, al calor abrasador del día y al frío mordaz de las madrugadas. Aquella noche parecía rutinaria, sin nada que anunciara la tragedia que estaba a punto de ocurrir. La última comunicación registrada llegó a las 11:42 de la noche. Jorge, que iba al frente, reportó por radio un ligero retraso debido a una parada en Nogales para revisar la presión de las llantas. Sus palabras fueron claras, tranquilas. Nadie en ese momento imaginaba que serían las últimas. Minutos después, el canal de radio quedó en silencio. Francisco y Manuel no volvieron a responder tampoco. En cuestión de segundos, 3 voces que habían sonado por décadas en la ruta se apagaron como si nunca hubieran existido. Cuando las familias no recibieron noticias al amanecer, la preocupación creció de inmediato. Los 3 camioneros tenían rutinas fijas y rara vez se desviaban. En la estación de carga de Nogales, un supervisor confirmó que los camiones nunca llegaron a su destino final. Los vehículos parecían haberse desvanecido en un tramo de apenas 30 kilómetros. Un vacío absoluto. La policía local inició una búsqueda improvisada. Patrullas recorrieron el desierto, revisando gasolineras, talleres y paraderos. Algunos agentes peinaron el terreno con linternas, aunque sin mucha convicción. El operativo se concentró en un sitio conocido como el Barranco de los Cuates, una grieta profunda y peligrosa donde solían ocurrir accidentes. Sin embargo, las autoridades no encontraron huellas de frenado, restos de choques ni rastros de derrape. Nada indicaba que los camiones hubieran pasado por allí. La frustración creció rápidamente. Las esposas de los desaparecidos se reunieron en la comisaría exigiendo respuestas. Una de ellas, Leticia, la mujer de Jorge, lloraba aferrada a una fotografía en blanco y negro de su esposo. Los oficiales prometieron ampliar las investigaciones, pero al mismo tiempo comenzaron a barajar hipótesis fáciles: un posible robo, un ajuste de cuentas o incluso una fuga voluntaria. Para los familiares, aquellas teorías eran una ofensa. Con el paso de los días, la búsqueda se volvió cada vez más tibia. La prensa local publicó apenas una nota breve con el titular: "Camioneros quizá víctimas de asalto". El caso no ocupó más de una columna en la sección de sucesos. Nadie quería ahondar demasiado en lo ocurrido, como si existiera un acuerdo tácito de olvidar cuanto antes. Mientras tanto, las familias no descansaban. Organizaron vigilias, encendieron velas frente a las casas y pegaron carteles improvisados en los postes de la carretera. Los hijos de los camioneros repartían volantes en los mercados. El dolor era evidente, pero también la indignación por el abandono oficial. Los archivos del caso fueron cerrados en menos de un mes. El expediente apenas contenía testimonios vagos, reportes de búsqueda incompletos y algunas fotografías borrosas de la carretera. El silencio se extendió como una mancha. La vida continuó en la región, pero las familias quedaron atrapadas en un limbo. Cada vez que alguien mencionaba a los camioneros desaparecidos, lo hacía en voz baja, casi como si temiera atraer una desgracia similar. Durante años, la gente evitó hablar del tema en público. En 1986, 2 años después, un anciano habitante del pueblo confesó haber visto luces extrañas aquella noche cerca del barranco. Aseguró que varios vehículos sin identificación perseguían a los camiones, obligándolos a desviarse del camino. Sin embargo, nunca fue llamado a declarar oficialmente. Sus palabras se perdieron entre rumores y burlas. Para muchos, aquello era simplemente una invención de un hombre cansado. Los años siguieron pasando, y con ellos, el caso se fue apagando de la memoria colectiva. Leticia, que nunca dejó de encender velas por su esposo, comenzó a envejecer con la mirada fija en aquel altar improvisado que armó en su sala. Las demás familias también aprendieron a convivir con el vacío, aunque el dolor nunca dejó de latir. La carretera siguió siendo transitada, el desierto siguió devorando secretos.
Llegó la década de los 90. Nuevos accidentes, nuevos titulares ocuparon la atención. Pero en silencio, las esposas de los tres hombres seguían reuniéndose una vez al mes, recordando cada detalle de aquella noche. Sus hijos crecieron marcados por la ausencia, algunos llenos de rabia, otros resignados. El tiempo, sin embargo, no trajo respuestas. Pasaron 10, 20, 30 años. La gente hablaba cada vez menos de ellos. Los archivos polvorientos en la comisaría eran lo único que quedaba como registro oficial. Para la mayoría, la desaparición de los tres camioneros se convirtió en una anécdota olvidada, una de tantas historias sin resolver en los caminos del norte. Pero el desierto nunca olvida. Y lo que fue ocultado bajo su arena, tarde o temprano, encuentra la forma de salir a la luz. En marzo de 2020, un excursionista llamado Roberto Vázquez decidió explorar una zona poco transitada del barranco. Caminaba solo, armado apenas con una linterna y una mochila. El terreno era traicionero, lleno de rocas resbaladizas y pendientes abruptas. De pronto, algo metálico brilló entre las sombras. Al acercarse, su corazón se aceleró. Frente a él, incrustada en la roca, se alzaba la cabina oxidada de un camión. El hallazgo parecía imposible. El vehículo estaba enterrado parcialmente, como si hubiera quedado atrapado tras un derrumbe. La pintura se había desvanecido, pero aún podían distinguirse fragmentos de letras en la puerta. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Avisó de inmediato a las autoridades, que esta vez no pudieron ignorar el descubrimiento. En cuestión de horas, un equipo forense llegó al lugar. El ambiente era tenso. Tras remover escombros y tierra, confirmaron lo impensable, no era un camión cualquiera. Dentro hallaron restos óseos envueltos en silencio. También aparecieron carteras deterioradas, un reloj detenido y unas gafas metálicas corroídas por el tiempo. Los peritos guardaron cada objeto en bolsas de evidencia. La noticia se propagó con rapidez. Después de 36 años, habían encontrado los restos de los camioneros desaparecidos. Cuando Leticia recibió la llamada, se desplomó en el suelo. Lloró como si el tiempo se hubiera roto, como si aquellos 36 años de incertidumbre se derrumbaran de golpe sobre sus hombros. Al fin tenía una respuesta, aunque la verdad pesaba más que el silencio. La desaparición de los tres camioneros de Nogales fue un golpe que dejó marcada a toda una comunidad. Durante las primeras semanas, el tema ocupó titulares, generó marchas improvisadas y hasta debates en la radio local. Pero con el paso de los meses, la atención mediática fue apagándose. Lo que al inicio parecía una herida abierta comenzó a ser tratado como un expediente más, destinado a la acumulación de polvo en alguna oficina gris del ministerio. Las autoridades dieron una versión que muchos consideraron absurda. Los camioneros habían sido víctimas de asaltantes que los obligaron a internarse en algún punto desértico, probablemente abandonaron sus cuerpos en un lugar que nunca sería hallado. Esa explicación, carente de pruebas, fue la coartada perfecta para cerrar el caso sin profundizar más. La realidad es que no había cuerpos, ni restos de los camiones, ni huellas que permitieran sostener aquella hipótesis. Era una conclusión basada en el vacío. Las familias, sin embargo, no aceptaron el relato oficial. Leticia, esposa de Jorge, se convirtió en la voz más firme de todas. Desde el primer día, organizó rezos, encendió velas frente a la iglesia y comenzó a tocar puertas. Lo mismo hicieron las esposas de Martín y Enrique. Ellas no pedían mucho, solo que el gobierno enviara equipos a revisar el barranco que los lugareños señalaban como punto sospechoso. Allí, varios habitantes aseguraban haber visto luces de vehículos y escuchado ruidos aquella noche. Pero la policía nunca destinó recursos para una búsqueda profunda en ese cañón. Las semanas se transformaron en meses. En los hogares de los desaparecidos, las rutinas cambiaron abruptamente. Los niños dejaron la escuela porque no había dinero suficiente para mantenerlos. Las mujeres comenzaron a vender comida en las calles o a lavar ropa para sobrevivir. En cada gesto cotidiano, la ausencia de los tres hombres pesaba como una piedra. Lo más doloroso era no tener certeza, no sabían si llorar una muerte o mantener la esperanza de un regreso. En Nogales se hablaba en voz baja. Algunos creían que los camioneros habían sido víctimas del crimen organizado, otros que habían visto algo indebido en la carretera y fueron silenciados. Hubo quienes aseguraban que todo estaba relacionado con contrabando, un tema que en esa frontera era pan de cada día.
Pero nada de eso podía confirmarse. Lo único cierto era que el tiempo jugaba en contra. Al cumplirse un año de la desaparición, las familias realizaron una vigilia en la plaza central. Colocaron fotografías de los 3 camioneros enmarcadas en cartón, adornadas con veladoras. Los niños escribieron cartas dirigidas a sus padres, pidiéndoles que volvieran. Fue una noche cargada de lágrimas, pero también de dignidad. La televisión local apenas dedicó un minuto a cubrirlo. El resto del país ya había olvidado el caso. Las esposas no se detuvieron. Viajaron a Hermosillo, tocaron las puertas del Congreso Estatal, incluso enviaron cartas al presidente de la República. La respuesta siempre fue la misma: se están revisando los antecedentes. Nunca hubo una orden formal de búsqueda. La burocracia se encargó de convertir su dolor en papeleo. El paso del tiempo trajo consigo una resignación amarga. Los niños crecieron con la ausencia como parte de su identidad. Algunos, ya adolescentes, juraban que algún día bajarían al cañón a buscar con sus propias manos lo que la justicia nunca quiso encontrar. Leticia, por su parte, continuó reuniéndose con las demás viudas cada mes, encendiendo velas y recordando los detalles de aquella última noche. Nadie quería que la memoria se perdiera. Mientras tanto, la carretera siguió su curso. Los camiones continuaron circulando, los viajeros cruzaban hacia Estados Unidos, y el barranco permanecía ahí, oculto bajo el sol inclemente, como un testigo que nadie se atrevía a interrogar. Años enteros se fueron acumulando sin novedades. La historia de los 3 camioneros se convirtió en una especie de susurro, un recuerdo incómodo del que pocos querían hablar en público. Pero la memoria tiene su propio camino. Décadas más tarde, lo que parecía condenado al olvido resurgiría con una fuerza inesperada. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra un resquicio para salir a la luz. Pasaron más de 20 años desde aquella noche en Nogales. Para entonces, la mayoría en el pueblo apenas recordaba con claridad los nombres de los 3 camioneros desaparecidos. Las fotografías en blanco y negro que colgaban en la casa de Leticia se habían ido desgastando con el sol y la humedad. Los niños de aquel tiempo ahora eran adultos con sus propios problemas, y los rumores del pasado parecían enterrados bajo capas de silencio. Sin embargo, el destino suele tener sus propios planes. En 2015, una compañía constructora obtuvo permiso para ampliar un tramo de la carretera federal que pasaba justo por la zona del barranco. El objetivo era modernizar la vía, ensanchar carriles y colocar muros de contención. Durante las primeras semanas, el trabajo se limitó a limpiar maleza, instalar campamentos y abrir brechas. Todo parecía rutinario, hasta que uno de los ingenieros notó algo extraño. En un punto donde el terreno debía ser sólido, las máquinas comenzaron a hundirse como si golpearan un hueco oculto. Los operadores reportaron que debajo de la superficie había una cavidad que no aparecía en los planos. Al principio pensaron que era una formación natural, quizás una cueva. Pero la sorpresa fue mayor cuando, al retirar toneladas de tierra, asomó una estructura metálica corroída por el óxido. Los trabajadores se quedaron en silencio. El capataz ordenó detener las máquinas y acercarse con cuidado. Poco a poco, fue quedando al descubierto la silueta inconfundible de un vehículo. Los vidrios estaban rotos, la carrocería cubierta por lodo endurecido y las llantas prácticamente desintegradas. Era un camión de carga, enterrado en posición inclinada, como si hubiera caído por accidente y la tierra lo hubiera tragado con los años. La noticia corrió como pólvora. Alguien tomó fotografías con su celular y en cuestión de horas las imágenes ya circulaban en redes sociales. Los más viejos del lugar no tardaron en hacer la conexión. ¿Y si aquel era uno de los camiones desaparecidos en 1991? La posibilidad era escalofriante. La policía acudió de inmediato. Rodearon la zona, instalaron cintas amarillas y comenzaron los trabajos de rescate con grúas. El hedor que salió del interior del vehículo no dejó dudas, había restos humanos atrapados. Aquella misma tarde, los periódicos locales retomaron el caso que muchos habían olvidado. Hallan tráiler enterrado en Nogales, podría estar ligado a desapariciones de hace 2 décadas, tituló un diario. Cuando Leticia vio la noticia en televisión, se desplomó en una silla. Después de tantos años de espera, de súplicas ignoradas, la verdad parecía empezar a revelarse. Con manos temblorosas llamó a sus hijos y les mostró la pantalla. Nadie dijo palabra alguna. Solo se miraron con lágrimas en los ojos. Los peritos trabajaron durante días. Excavaron la zona, retiraron tierra con cuidado y lograron abrir la cabina del camión.
Dentro encontraron lo que quedaba de un hombre, reducido a huesos, aún con fragmentos de la ropa de trabajo. En el bolsillo del pantalón hallaron una billetera corroída, con una identificación casi ilegible, pero lo suficiente para reconocer un nombre: Jorge Ramírez, el esposo de Leticia. El hallazgo fue devastador y, al mismo tiempo, un alivio. La incertidumbre de 24 años se transformaba en una certeza brutal. Jorge no había huido, no había sido secuestrado por un cartel ni involucrado en contrabando. Estaba ahí, atrapado en un barranco a la vista de todos, mientras las autoridades durante años repitieron que seguramente había sido un crimen del que nunca habría rastro. El hallazgo reabrió heridas en todo Nogales. Decenas de personas acudieron al lugar para presenciar los trabajos, algunos con velas, otros simplemente por morbo. Las familias de Martín y Enrique también llegaron, con la esperanza de que los otros camiones estuvieran cerca. Y no tardaron en aparecer nuevas señales. A unos metros del primer hallazgo, las máquinas detectaron otro vehículo semienterrado. Las mismas condiciones: chasis oxidado, cabina aplastada, restos humanos atrapados entre fierros. Esta vez, los documentos que sobrevivieron pertenecían a Enrique. Días más tarde, apareció el tercer camión, con restos que fueron identificados como los de Martín. La revelación fue devastadora. Los 3 camioneros habían caído al mismo barranco aquella noche de 1991. No hubo crimen organizado, ni fuga voluntaria. Solo un accidente fatal, oculto por la oscuridad y sellado por la indiferencia de las autoridades que nunca quisieron explorar el lugar señalado por los vecinos. Pero a pesar de la aparente claridad, había preguntas que seguían sin respuesta. El peritaje indicó que los camiones no habían caído de manera natural. El ángulo de impacto y las marcas en la tierra sugerían que alguien o algo los había obligado a desviarse bruscamente. No había huellas de derrape, ni señales de frenos. Era como si en esa curva los 3 vehículos hubieran sido guiados hacia el vacío. Los rumores resurgieron con más fuerza que nunca. Algunos hablaban de luces extrañas vistas aquella noche, de sonidos metálicos provenientes del barranco, incluso de figuras en la oscuridad que habrían desorientado a los camioneros. Para otros, la explicación era más simple: la carretera carecía de señalamientos y los vehículos perdieron el control en la curva. Sin embargo, la coincidencia de que 3 camiones diferentes hubieran corrido la misma suerte, en la misma noche, resultaba demasiado extraña. El hallazgo también expuso la negligencia de las autoridades. Durante años, las familias habían pedido revisar ese lugar, y nunca lo hicieron. ¿Por qué ignoraron las denuncias? ¿Quién decidió cerrar el caso sin explorar la zona? Esas preguntas nunca fueron respondidas con claridad. El expediente fue reabierto solo de manera simbólica, pero nadie en el gobierno aceptó responsabilidad alguna. El entierro de los 3 camioneros fue un evento multitudinario. El pueblo entero asistió al funeral colectivo, con ataúdes alineados en la iglesia principal. Las campanas repicaron durante media hora, y la gente acompañó a las familias con flores y canciones. Para Leticia, no era el final que había soñado, pero al menos podía colocar una cruz sobre la tumba de su esposo y dejar de hablar de él en tiempo presente. La verdad, sin embargo, seguía incompleta. Porque aunque los cuerpos fueron hallados, las circunstancias de la tragedia permanecían envueltas en un misterio. Y entre los susurros que recorrían Nogales, había quienes aseguraban que lo descubierto en el barranco era apenas una parte de una historia mucho más oscura. Tras el funeral colectivo, la vida en Nogales intentó volver a la normalidad. Pero el hallazgo de los 3 camiones no trajo únicamente paz, también abrió una grieta en la memoria del pueblo. Cada conversación en la plaza, en las cantinas o en los mercados terminaba regresando al mismo tema: ¿qué había ocurrido realmente aquella noche de 1991? Las familias de los camioneros querían cerrar el ciclo, pero el expediente judicial se resistía a dormir. El dictamen oficial señaló accidente múltiple por pérdida de control en condiciones de visibilidad limitada, pero muchos sabían que aquella conclusión no explicaba nada. Ni el ángulo de impacto, ni la ausencia de frenazos, ni la sincronía exacta con la que 3 vehículos distintos acabaron en el fondo del barranco. El primer rumor que cobró fuerza fue el de las luces en la carretera. Un anciano, que entonces trabajaba como velador en una gasolinera cercana, aseguró ante los periodistas que esa madrugada vio destellos azules moviéndose sobre la curva. Según él, no se trataba de faros normales, sino de algo que oscilaba en el aire. Parecían linternas flotando, pero más brillantes, y no hacían ruido, declaró. Su testimonio fue rápidamente ridiculizado,
aunque varios vecinos afirmaron haber escuchado comentarios similares en los días posteriores a la desaparición. Otro punto inquietante surgió durante la revisión forense de los restos. En los huesos de Jorge, Enrique y Martín se detectaron fracturas incompatibles con una simple caída. Algunos peritos describieron marcas lineales, como si los cuerpos hubieran sufrido presión externa antes del impacto. Esa nota apareció en un borrador del informe, pero misteriosamente fue omitida en la versión final entregada a las familias. La sensación de encubrimiento se volvió innegable cuando un ex policía retirado rompió el silencio. Se llamaba Raúl Medina, y en una entrevista televisiva afirmó que en 1991 la primera patrulla enviada al barranco sí detectó señales de tierra removida y rieles metálicos semicubiertos, como si hubiese existido un acceso improvisado hacia abajo. Nosotros lo reportamos, pero al día siguiente nos ordenaron callar. Nos dijeron que se trataba de terreno inestable y que no había que armar escándalo, confesó. A partir de esas declaraciones, el caso se transformó en un enigma nacional. Periodistas, investigadores y hasta canales de televisión especializados en fenómenos paranormales llegaron a Nogales. Las cámaras apuntaban al barranco, los drones sobrevolaban la zona, y cada piedra parecía esconder un secreto. Lo que pocos esperaban era la aparición de un nuevo testigo, cuya voz alteraría todo. Doña Carmela, una mujer que vivía en una casa solitaria a menos de 1 kilómetro de la curva, reveló que esa madrugada escuchó algo imposible de olvidar, un estruendo metálico, como si varias puertas gigantes se cerraran al mismo tiempo. Luego, un silencio total. No quise salir porque mis perros estaban ladrando desesperados. La coincidencia con los relatos de ruidos extraños que otros habían mencionado años atrás encendió aún más las sospechas. ¿Había algo oculto bajo el barranco? ¿Una instalación abandonada? ¿Un túnel de contrabandistas? Nadie lo sabía, pero la construcción de la carretera parecía haber destapado apenas la superficie de una verdad más oscura. Los ingenieros de la obra también comenzaron a notar anomalías. A pesar de haber retirado tierra y escombros durante semanas, cada madrugada el terreno aparecía como reacomodado. Era como si la propia montaña se negara a dejar expuesto lo que guardaba. Algunos obreros renunciaron, convencidos de que algo los vigilaba desde la espesura. Otros juraron haber visto sombras desplazándose entre los árboles, justo donde cayeron los camiones. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un grupo de exploradores locales, armados con linternas y cámaras, decidió descender al barranco en busca de pruebas. Documentaron galerías estrechas cubiertas de humedad y una serie de marcas en la roca que parecían símbolos grabados a mano. Ninguna autoridad quiso validar ese material, pero las imágenes circularon en internet y avivaron la teoría de que el lugar no era un simple accidente geográfico, sino un acceso a algo enterrado mucho antes de la tragedia. Leticia, a pesar del dolor de haber recuperado los restos de Jorge, no pudo apartarse de la investigación. Sintió que debía ir más allá, que el sacrificio de su esposo no podía reducirse a un dictamen frío. En varias entrevistas repitió lo mismo: los camiones fueron guiados hasta allí. No fue un accidente. Alguien, o algo, los estaba esperando. Su convicción encontró eco en las familias de Enrique y Martín. Unidos, solicitaron una nueva inspección con tecnología moderna, rádares de penetración terrestre y estudios de vibración. Lo que se descubrió sorprendió a todos. Bajo el barranco existían cavidades artificiales, demasiado regulares para ser naturales. Algunos mapas filtrados mostraban corredores que se extendían varios metros bajo tierra. El misterio se convirtió en obsesión nacional. Canales de noticias transmitían en vivo desde Nogales, mostrando excavadoras y geólogos trabajando. Cada hallazgo reavivaba preguntas más grandes. ¿Qué había bajo la carretera? ¿Por qué en 1991 nadie permitió excavar? ¿Qué relación tenían esas estructuras subterráneas con la desaparición simultánea de los 3 camioneros? Para la gente del pueblo, la explicación ya no importaba. El sitio quedó marcado como un lugar maldito. Cada noche, veladoras aparecían en la curva, y algunos conductores preferían dar rodeos de kilómetros antes que pasar por allí. El eco de las muertes, el hallazgo de los camiones y las revelaciones de testigos habían transformado un simple barranco en un símbolo de lo inexplicable. Lo cierto es que la historia estaba lejos de terminar. Porque si algo había demostrado el hallazgo de 2015 era que el barranco no solo guardaba cadáveres y fierros oxidados, sino también una verdad que seguía oculta, esperando el momento de salir a la luz.